podcast Warronomics, en donde más que llevarles lecciones de economía, intentaremos hacerlos partícipes de ellas por medio de ejemplos que podemos vivir día a día. Eso a través de las voces de mis buenos amigos Etienne David. Buenas. De Iván Herrera. Anochis. Su servidor, Jorge Casañá, y en esta ocasión nos acompaña un invitado especial, el doctor David Vázquez. Y David, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y les agradezco de nuevo la invitación. Y pues vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy. Muy bien, el día de hoy vamos a estar hablando sobre desigualdad y pobreza, tema que es, por cierto, una línea de investigación de nuestro estimado. Entonces él hoy nos va a dar una bellísima cátedra. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Pusiste la barra así muy alta, pero pues es la verdad, güey. No, Oiga, pues, aquí trae algo. Es chicharrón, es chicharrón. ok, no. Bueno, es que en este asunto se puede saber mucho y se puede verdaderamente no saber nada. La verdad es que hay más como que un interés el día de hoy, un interés así, pero ¿De qué tipo? morboso. ¿Tú crees? Un interés morboso y hasta mórbido. Ay, cabrón. Por conocer, o sea, hace 20 años cuando empecé mi investigación, que empecé a investigar acerca de la pobreza y mayormente la inequidad. Encontré un hueco en relación a la inequidad, a la métrica de la inequidad en México, ¿verdad? Nadie nos hacía caso, o sea, no, o sea, es más, Ignorados totalmente. Sí, así como que, ¿qué, güey? O sea, unos que tienen más y otros menos, ¿no? O sea, Así ya. de simple ya. sí, ¿no? ¿Para qué tanto pedo? Sí, ¿y para qué? Hablé yo con un profesor investigador en el Reino Unido, el doctor David Blanchflower, que me mandó mi supervisor con él. Este profesor es una eminencia en relación a bienestar subjetivo, adultos mayores, un montón ahí de cosas, y lo invitaron ahí al departamento, y pues me mandaron, ¿no, güey? Ve, que pues está recibiendo estudiantes, y lo fui yo con él, y pues, ¿y tú qué haces? No, pues, ahora sí. Oye, güey, me dice, oye, ¿por qué tienen tantas maneras de evaluar básicamente lo mismo? O sea, y así me dijo, ¿no? Entonces duré mi plática como 20 minutos con él y ya me corrió, o sea. Ya platicábamos lo que teníamos que platicar, ya la chingada. Ya, sí, Estoy ocupado. Sí, o sea, ahora sí, y eso fue los albores, ¿no? De la investigación, y han pasado algunas cosas que les voy a platicar en este tiempo. Digo, yo en ese tiempo no me imaginaba, no sé si han visto así a los surfistas que son buenos para... Los buenos surfistas no son tanto los que tienen el equilibrio, sino los que son capaces de detectar así una cresta, ¿no? Una ola que viene, Sí. que no se sabe exactamente cuándo, pero si el surfista dice, Aquí. esa es la que monta, y pues se ve acá muy padre el güey. Sí, man. Y yo la verdad pues fui muy afortunado, muy bendecido, porque pues por cuestiones ajenas a propiamente mi investigación, sí, a mis intereses, yo agarré esa ola y me encontré ahora sí que con una mega ola, el día de hoy. Una hora todavía el de Omar. No, o sea, ahorita ahora, como te digo, yo cuando, digo, para los escuchas, tengo yo la fortuna de contar aquí siempre con excelentes alumnos. Siempre lo he dicho y he estado siempre convencido que mis alumnos son los mejores de la universidad, y lo digo no solamente acá de choro, pero ustedes saben, ¿verdad? Que siempre me podían dar la vuelta, ¿verdad? Sí. Siempre me podían dar la vuelta, y ustedes decían, no, vamos con básquet, güey, chico, va a doler, pero que tiene. Que no sienten la realidad. Vamos, sí. Y yo, o sea, había un grupo súper selecto de estudiantes, son ustedes también aquí, y a mí me daba mucho gusto. Claro, o sea, ahora yo no soy mejor que ninguno de mis colegas, simplemente pues me presento todos los días que queda clase y doy los temas que me tocan, y ya, wow, ¿no? O sea, evalúo, eso sí, de manera pues más o menos objetiva, ¿no? Entonces eso cambiaba un poco las dinámicas, y para bien, ¿no? Y yo recuerdo en esos años que les daba clase, yo quería jalarlos a ustedes a mi tema, y todo así,
inequidad, güey. Qué hueva. Ah, me imagino la Sí, cara. güey. Que, Es más, me acuerdo que unos compañeros de ustedes, digo, no es la primera vez que ustedes me invitan a hablar de este tema, creo que está Montaño, Mike, me parece que tú también, Jorge, Miriam en ese tiempo, como olvidarla, me acuerdo que me invitaron a hablar acerca de una, como, era así como, yo entendía, era como un medio palenque, ¿no? Así como... ah, caramba. Pues a dónde los está Sí, invitando, vato. No, había gallos porque nos pusieron a dos profesores. Armamos un espacio de debate De económico. debate En la económico. licenciatura. En un palenque. Sí, no, pues, Es pues un casi, decir, casi, güey, porque es una pusieron a alegoría. pusieron a un colega Hicimos un versus. que era especial, el doctor Luis Gutiérrez, especialista en pobreza, y su servidor, que en ese tiempo pues yo me especializaba en inequidad, ¿verdad? Y nos pusieron a discutir, ¿verdad? Pero realmente yo estaba ahí nomás como de adjunto, ¿no? O sea, la gente quería, no sé, hablar de pobreza y los niños en África sufriendo, y vamos a mandarles un Uber, ¿no? No sé, Vamos a traérnoslos en Uber. Casi. Primero un Uber Eats para que Entonces, no se van a morir. había, o sea, mi interés era jalarlos a la temática, ¿no? Y de eso hice algunos libros, algunos documentos que ahorita les muestro por ahí, ¿verdad? Y el día de hoy, de veras, que yo ya estoy pensando bien, oye, es que nos interesa la inequidad. Y yo, ¿por qué, güey? Ya lo investigué. ¿Por qué? O sea, sí, porque es más, ahorita tú dijiste, no, yo soy de izquierda. Y que no, me refería a la izquierda y derecha, no políticamente. Pero sí está en la mentalidad de uno el día de hoy, así como que cuando hablas de inequidad, luego lo ligas, no lo ligas con hacer bien a la gente, no, lo ligas con un credo ideológico. Sí, y el día de hoy, las personas que se dicen ser doctas en inequidad, cálmate, o sea, están acá pues sí, no, o sea, son los próceres casi de la independencia, y el día de hoy pues no hay político, ¿verdad?, que tenga una plataforma electoral distinta a la equidad, o sea, no hay, o sea, todo el mundo, no, sí, es que... Esa es la bandera. Sí, el rico tiene mucho. Y el pobre tiene poco. Y claro, ¿verdad? Todo el mundo en este mundo se identifica más con el pobre. Obvio. O sea, todo, o sea, y Sí, yo, sí. y La victimización. Sí. Son humildes, son humildes. Sí, El Etienne entonces... sabe de eso. El Etienne sabe mucho de eso. Entonces y hasta lo llevan, digo, hasta aplican las capacidades de Amartya Sen, ¿no? O sea, en el sentido, no, multidimensional. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene mucho, ¿no? Pues muchas viejas, o tiene mucho poder, tiene mucho de todo, o sea, se hace ¿cómo te diré? O sea, una multidimensión, o sea, el que tiene mucho en muchas dimensiones, ahí aplicando un poquito esa noción, ¿no? Que también por ahí se enseña en desarrollo, ¿no? En relación a la multidimensión. Y el asunto es que rápidamente el asunto de la inequidad y la pobreza es la desgracia de los comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Tú te sientes pobre, tú te sientes pobre, Sí. De Iván, Jorge, mi tocayo, Etienne, ¿verdad? ¿Te gente Mi pobre? servidor. Yo siempre. De espíritu y económicamente hablando. Y la desgracia de los comunes nos dice, primero que nada, para arreglar el asunto pues necesitarías que alguien hiciera algo, ¿no? Que alguien hiciera... Sí, que trabajar sobre. Entonces, ¿qué pensamos? Primero que nada tenemos esa como herencia, ¿no? Institucional de la ideología de izquierda, en donde siempre alguien va a hacer algo, pero ese es un ente institucional. Sí, Y claro. pensamos que el gobierno, ¿verdad?, Tiene que actuar. tiene que actuar y va a hacer algo. Oye, güey, y el gobierno está hecho de tú y de yo. Exactamente. Como nosotros y No, luego. pues sí, pinches corruptos. A huevo. Pinches corruptos. Sí, ¿no? Se clava toda la lana. Sí, y la verdad es que nadie piensa, o sea, no hay ningún Gandhi, ninguna Teresa de Calcuta que diga, no, la neta, yo tengo un chingo, voy a
voy a compartir. Imagínate a Bill Gates, al Bezos. No, eso sí, güey. No. Claro, O sea, claro. ellos utilizan su filantropía, ¿verdad? Sí, güey. Y pues como les sobra, dicen, ok, vamos a apoyar a Sí. ciertas comunidades con ciertos proyectos, pero pues en realidad eso qué tanto impacto termina teniendo, ¿no? Nunca es suficiente, como dice la Natalia Lafourcade. Nunca es suficiente. Qué poético. Ay, Ya, qué ven, poético. ya me inspiré. Bien, ya bien. me inspiré. Bueno, déjate decir una cosa que esto es un concepto social, es un concepto social y digo, aquí si ustedes citan algún poeta o algún, o sea, realmente de ahí viene todo lo que es la discusión de la desigualdad, de la inequidad, de la pobreza, o sea, de ahí viene. Pero yo antes de seguir, ¿verdad? Con este asunto de darles, como te dices, una cátedra así que es lejos, porque... Era un decir, No, gracias. Cátedra ¿verdad? se cobra aparte. Sí, ya iba a sacar el blog de recibo honorario. Ahí te va, factúrame. No, déjate una cosa, está tan desgastado este asunto. Y a lo mejor por eso, aunque sí sé muchas cosas de iniquidad, tengo aquí ahorita les voy a enseñar algunos libros, ¿verdad? He revisado centenas de documentos, los clásicos, Aristóteles, Platón. Antes de eso yo quería ponerlos ustedes en el banquillo, ¿no? O sea, qué rollo, o sea, Voy al baño. para ustedes qué rollo con la inequidad. Primero, o sea, para saber, de alguna manera ustedes como muestra de su audiencia, ¿verdad? Para, pues darles algún mensaje más dirigido, ¿no? Sí, Relativo sí. a su curiosidad, ¿verdad? Porque si no, ahorita pues nos vamos aquí a rasgar las vestiduras y decir que oye, es que es verdaderamente grotesco, ¿verdad? No, es que deben de dar más. ver la opulencia, ¿verdad? Y qué bueno que ya no estamos en campaña, ¿no? Porque hace un par de meses vimos algunos camaradas que ahí estaban, o sea, ahí estaban rasgándose las vestiduras, diciendo que era inconcebible vivir en una sociedad con estas características. No, sí, la glosa me la sé la glosa y puedo dar discursos en ese mismo sentido, ¿verdad? En ese orden de ideas. Sí, claro, hombre, y luego he visto la gente así ebulliendo, así cuando me escuchan, así de... y luego, pero al final yo les diría, oye, ¿y tú qué has hecho para arreglar el problema? ¿O qué piensas hacer? ¿Yo? ¿Por qué yo? Yo, ¿por qué, güey? Como diría Fox, o sea, yo, ¿por qué, güey? O sea, ¿cómo? Pues yo no tengo el que tienes Bill Gates y así por el estilo, ¿no? Sí, Entonces, antes pues de yo seguir, ¿no? Con lo que puedo compartirles, porque si puedo compartirles el hecho de que no te pueda dar cátedra y ¿Por que qué te sepa vas a poco. pagar? Porque Oye, eres pobre. el hecho de Porque quieres. el hecho de que sepa poco no significa que no sepa más que tú, ¿verdad? Pero déjame decir una cosa, yo sé de algunas cosas académicas y a lo mejor eso es lo que tiene así como que mucho glamour, ¿verdad? Pero realmente, ¿ustedes qué opinan de la desigualdad y la inequidad? O sea, ¿lo ven como un problema, no es un problema? Ya más o menos di una introducción. ¿Por qué les importa? ¿Por qué decidieron hacer su capítulo veintitantos, verdad? Pudiendo haber invitado a alguien, no sé, pues no sé, a Broso o algo así. Hemos tratado de localizarlo, pero... A Franco Escamilla. Camilla, ¿verdad? Fíjate que yo tuve que bajarle porque a mí me decían que yo era acá, como influencer o algo así, pero pues no, luego me hago muy popular y luego van los alumnos a quejarse que el profesor está faltando en la institución y Es no un se clasista. comporta, no se comporta a la altura, entonces... Le está fallando la máxima casa de estudios. Sí, algo así. Entonces, ¿cuál es la razón? O sea, díganme cada uno de ustedes, no sé, 30 A ver, segundos, un minuto de... échale. ¿qué A ver, rollo? porque- Lo veo muy tímido. A ver, ¿Qué rollo dale. con la inequidad? No, Échale. espérame. Primero, ¿cómo lo decidimos? A ver, mi Jorge, ¿cómo decidimos cómo hablar de estos temas? Bueno, primeramente tuvimos un pequeño conclave. Acá los tres hubo un mito y El todo. Papa, el Camarlengo Y el monaguillo. y el Monaguillo. Gracias. Gracias. Entonces, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero estos son los últimos episodios de esta temporada. Entonces queríamos cerrar con, evidentemente, un tema que no habíamos tocado,
Y que ya le traíamos ganas. Y un tema que le traíamos ganas, que la verdad le habíamos sacado la vuelta, porque igual, como tú lo mencionas ahorita, es un tema muy grande, es complejo, es hasta cierto punto polémico, entonces realmente pues ninguno de nosotros dos nos sentíamos con la envergadura para podernos hablar netamente sobre esos temas, entonces no, para nada, pura flácida. Enverga flácida. Nada más. Entonces, dejando un poquito de lado el albur. Bendita juventud. Así como me ves, te verás. No, qué bueno, no. Entonces, Los envidio, no, adelante, sí. fue donde decimos, bueno, pues vamos a invitar a un experto, a alguien que pueda aterrizar bien a bien este tema y que igual pueda aportar un poco más a la audiencia, o sea, Sí, ¿no? fuera de las guarradas que Sí, nosotros usualmente Sí, ¿no? solemos decir. Y no lo encontraron y pues ni más. No, Con el David. claro que lo No encontramos. lo encontraron, güey, ya ni Claro, pedo. a mí me dijeron, pues tenemos un compa, el David, Sí, y no. la chingada. Está bien. Ni Sí, modo. jala. Sí, jala. Digo, ¿Tiene birria? Arre. No. Más, pero bueno. Sí se puede decir caguama aquí. Sí, ¿no? claro. Sí. Marcas también, pues igual nadie nos escucha, son 9 seguidores. De hecho nadie nos escucha, no Ni pasa nos nada. patrocinan ni nos Ni nos sí, escuchan. así que no hay pedo. Bueno. Pero sí, entonces, esa fue básicamente cómo surgió. ¿Cómo surgió? O sea, ahora- pensaban que el tema era grande, que era importante. Así, ¿verdad? Dentro exactamente. Es muy complejo y vasto como para... Es, Ajá. ok. O sea, incluso tú eres consciente que esta obra probablemente Ni alcance. nomás va a ser una embarradita para tocar. Sí, ya llevamos No, un cuarto de hora. Sí, exactamente. O sea, llevamos un cuarto de hora y. Es suficiente. Creo que sí les puedo transmitir algunas ideas. David, ¿tú qué piensas? ¿Por qué? Se ve muy callado, se ve muy nervioso. Tú que eres Cohibido. experto en precios de electricidad y esas cosas. Ahora del gas. Hicimos un trabajo, sí, yo todavía lo tengo por ahí, gasolinas y todo eso. Pues eso de la desigualdad y la pobreza, bueno, para empezar, como siempre yo creo definir qué es pobreza y qué es desigualdad y si es lo mismo que inequidad. Ujú. Creo que por Ajá. ahí podemos empezar. Y pobreza, pues yo voy a sacar la más clásica, creo que es la de si ganas menos de cierta cantidad monetaria eres pobre. Ujú. Entonces, Es una versión absoluta. ¿no? una versión monetaria. Creo en Absoluta. México es debajo de los, ¿qué será? 10,000 al mes, creo. Hijo. Sí, ¿no? No, güey. No, son, No, espérate. hay es que ha habido varias líneas. A nivel mundial es menos de Pobreza. $1 o de $5. No estoy- $1 es la, bueno, ya la 1.25 es la extrema Ajá. y $2, $2.50 es la pobreza. Así, Ujú. como Pero se son llama. dólares al día, ¿verdad? Sí, diarios por persona. Ok. Diarios por persona. A nivel mundial eso es más o O sea, menos. a ti te interesan las definiciones A mí, por el asunto. sí, yo como que me apego un poquito más Estás más por el lado a ese económico, lado. ¿no? No, es No. que al vato le cuesta quitarse un poquito el disfraz de profe. Ya lo he dicho. Está bien, bueno, Pues pues. es que está chida, me peino hacia atrás, uso maletín, me voy Ya. como otra vuelta. Y Y, le y dicen, utilizas el lado oscuro de la fuerza. Y yo sí Ahí le hice el está, lado güey. seguro de la fuerza. de Iván, a ti, ¿por qué te interesó el tema? ¿Por qué le dijiste que sí a estos guarros? Digo, porque ustedes son los guarros, ¿no? Ustedes son los Claro, guarros, ¿verdad? Ey, claro, claro. Efectivamente, no, el tema de hecho me vine enterando hoy, apenas. Ahora resulta, mamá. El cónclave nunca existió. Y, Te creas. Pero- sí, a ti, ¿qué piensas tú en relación a esa situación? O sea, Yo lo veo de una manera más social. En ciertos sentidos de que porque esa versión hacia el rico y esa carga de responsabilidad del por qué siempre los que tienen más deben de apoyar a los que tienen menos. No estoy en contra, digo, simplemente el por qué se les manda esa carga. ajá. O porque comúnmente, así nosotros las personas de a pie, que de hecho yo represento al pueblo, Ay, hablo. Ándale, ándale, ¿y quieres tu beca? quiero mi beca para malgastarla. Sí, no, más que nada me he dado cuenta de ese tipo de situaciones, de que por qué se hace esa observación, y ahorita que estabas hablando, pues me di cuenta de que pues en realidad sí es cierto. ¿Sí? Entonces hay que ir indagando. O sea, ir un interés indagando. social, tienes un Sí, interés tengo un interés social en por qué esa mentalidad. Sí, bueno, déjenme leer una cosa.
haciendo más o menos un resumen del interés que ellos tienen un interés muy común, o sea, al día de hoy respecto a esta situación que se perfila como una problemática. O sea, antes era como un fenómeno. Por ejemplo, en economía... Bueno, pero por Adelante, interrumpirte, ¿realmente esto es un problema? Yo también tenía esa misma sí. pregunta. O sea, ¿realmente es un problema? Si escucho a Stiglitz, yo sé que sí, pero Sí, fuera de ese exacto, compa, sí, no sí. sé. Pero pues ahora tenemos a Levi, nos chingamos. Oye, para los que no son economistas, Stiglitz es un premio Nobel que tiene que tuvo la decencia de trabajar para el Banco Mundial y luego echárseles encima, o sea, murió la mano que le dio de comer, ¿verdad? Híjole. Trabajó en el Banco Mundial, no sé si ustedes saben, pero el Banco Mundial tiene dueños, o sea, hay inversionistas, ¿verdad? Y se dedican a prestarle dinero a los países, ¿verdad? Y a cobrar. Y este señor hizo inmensamente ricos a sus dueños. Y creo que de veras es medio ridículo la anécdota, pero como 6 meses antes, él duró varios años ahí, ¿no? Como 6 meses antes, cuando ya le tocaba pues salir, ¿no? Terminar su encargo, pues él se comportó como un izquierdista de closet, ¿no? O sea, dijo, cabrón, o sea... Fue como una garrapata. Dediqué tantos años a ser rico, a lo que tanto aborrecía, y cómo le hago para quitarme ese estigma, ¿verdad? Y 6 meses antes manda un escrito y al periódico, en New York Times, diciendo que qué barbaridad, que había... Qué asco. Sí, que Me enfermo. pero fue tan asertivo, y yo creo que los dueños del Banco Mundial no se imaginaban, o sea, fue tan asertivo y pues dañó tanto pues la ética, ¿no? Del Banco Mundial, que yo pienso, bueno, pues estos señores tienen su lana ahí, ¿verdad? Y prestan para reconstrucción a nivel país, ¿verdad? Pudieran ellos dedicarlos a vender Coca-Cola, o sea, pudieran tener su lana en otra cosa, ¿no? O sea, Taxi, eso es una labor loable, no va a faltar el que... Pudieran invertir en industria de mota. Sí, por ejemplo, ¿no? Ahorita O sea, como sí, Fox. Sí, como Fox, o deja tú, híjole. Bueno, cosas más actuales, ¿no? No, o sea, yo lo digo porque es como que la industria más novedosa y que sí. está dejando más rendimiento. Lo corren como, o sea, duró como 3 meses el lo que sí, que no, y que pues él era el del banco y lo corrieron 3 meses antes, entonces ya, se fue, él así pues, como mártir, ¿Ya para ese entonces ya tenía el Nobel? No lo recuerdo, no lo recuerdo. Yo a Stiglitz no lo sigo, me da mucha hueva. Tengo sus libros, ahí tengo 3 libros de él, lo leo y cada vez es lo mismo, porque él pues utiliza una retórica matemática. Él, por ejemplo, utiliza algunos diagramas, ecuaciones para hablar acerca de los fallos de mercado y para decir esto está mal, ¿no? Y hubo muchas personas en su tiempo, entre ellos también Amartya Sen, ¿verdad? Economistas reconocidos que dicen hay un problema, ¿no? Que al final es una crítica estilo así como Gödeliana, ¿no? Para los que están en las matemáticas, es decir, el sistema tiene sus fallos, está bien, claro, o sea, pero primero que nada, o sea, todos los sistemas son construcciones mentales, ¿no? Y fallas, bueno, pues pueden tener aciertos, pueden tener fallas, ¿no? El asunto es que Stiglitz es uno de los tantos de izquierda, ¿no? Hay anteriormente otros, ¿verdad? A Stiglitz es alguien ya más moderno, ¿verdad? Yo no veo la contribución del señor Stiglitz como algo relevante, ¿verdad? Está por otro lado el señor Kuznets, ¿verdad? que es anterior, ¿verdad? Que él decía que tiene una postura más pragmática acerca de la economía como tal, y dice, oigan, cuando hay crecimiento, pues es normal, primero que nada, hay muchas personas que no ubican este asunto de la inequidad o qué alcances puedes tener, pero si ustedes por ejemplo tienen aquí un pequeño capital, veo yo aquí un equipo de sonido, ustedes tienen un equipo de transporte, micrófonos, etcétera,
Y déjenme les digo que ustedes tuvieron que concentrar estos bienes, ¿verdad? Ajá. Para perseguir un objetivo. Y yo te preguntaría como Judas, oye, güey, ¿por qué no los vendiste y se los diste a los pobres, no? O sea, Mira, ¿Por qué, patrón? yo primeramente te respondería porque ahorita mi objetivo es grabar. Exacto. Y es parte Exacto. del equipo Me que das se requiere. asco, me Ahora, das asco. Qué bueno. déjame te Qué digo bueno una que le cosa. busco ese sentimiento. Me Me alegro. yo voy más a favor de Kuznets en el sentido de que él observa que pues a toda concentración capital, ¿verdad? De capital y bueno, pues tiene un efecto secundario del incremento de la inequidad. ¿Por qué? Porque pues los dueños del equipo pues van a recibir algunas regalías, alguna renta, ¿no? Y eventualmente ellos pues van a tener un poco más de dinero, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Después eso, y es la tendencia de Kuznets y toda la escuela después de eso pues puede generar empleo, ¿verdad? A lo mejor este capital que se hizo en cierta compañía, pues a lo mejor puede servir, no sé, para integrarse verticalmente, horizontalmente, para hacer más compañías y eso tener un efecto goteo, ¿no? Lo que se llama en inglés el trickle down, ¿no? O sea, entonces la tesis original de Kuznets es que siempre que hay un proceso de capital, ¿verdad? Y de crecimiento, bueno, va a haber un incremento en la inequidad de manera natural y claro, después va a tender a bajar, ¿verdad? Pero el Sí. discurso se ha manejado de una manera donde ahora todos cocinan un pastel, todos ponemos un ingrediente, ¿no? Él pone harina, yo pongo huevos, él pone agua, leche, entonces nos comemos el pastel y si llega alguien más le damos las sobras de ese pastel, ¿no? Ese es el discurso que se ha manejado es ahora. Una retórica, es una retórica. Ese es el goteo que estamos manejando. Esa es una retórica de izquierda, es una retórica. A ver, mira, Iván. ¿Cachaste la idea o no? Déjame te ¿O digo, estás agarrando señal, carnal? Estoy agarrando señal, pero estoy aterrizando también. y déjame te digo que para yo de veras poder escribir algunas líneas en relación a la inequidad, pues tuve que meterme de lleno en la metodología, ¿no? La metodología es una parte cuasi filosófica, pero tienes que meter con cuestiones de religión, con cuestiones de filosofía, de ideología. Esa parte a mí me gusta mucho. Y hay una discusión el día de hoy respecto a lo que es la inequidad. O sea, la inequidad existe, ¿no? En cualquier lugar en el mundo, ¿verdad? La pregunta es si es natural o no, ¿verdad? Entonces, está la persona que dice y predice que es un problema, ¿verdad? Y está la otra persona que dice que, bueno, que si llega a existir puede ser una oportunidad, o sea, porque ¿qué pasa? Vamos a suponer, si de Iván, imagínate, ahorita dice que él es del pueblo y todo, ¿no? El pueblo Que bueno, anda- el bueno. que El anda- bueno. Y que es muy que humilde. anda en la ruta, que fuma faritos, que Trabaja en el maquilón. Trabajo en maquilón. maquilón, acá encintando, y, o sea, vamos a suponer que saque la lotería, vamos a suponer, o sea, que Le pega al gordo. se le pega el gordo, o sea, imagínate, o sea, vamos a un caso bestial, o sea, en el que alguien le regala un boleto de lotería y luego él se la saca, o sea, porque él diría, no, pues si no tengo ni para comprar el boleto. Ajá. Sí, porque No, hay maneras no, de rasgarse las vestiduras. No tengo ni para las caguamas, Sí, como andar ¿verdad? comprando Sí, boleto de la lotería. Y vamos a poner que alguien se lo regala y él se saca la lotería, o sea, y él tiene ese dinero, ¿no? La pregunta es, oye, pues qué padre, ¿no? O sea, ya en lugar de a lo mejor construirse un estudio para hacer tus transmisiones o de comprarse una casa en tu jefita, o sea, yo creo que nadie estaría peleado con esa postura de la redistribución, porque realmente sería una redistribución, ¿verdad? La verdad es que ahora a estas dos posturas son muy antiguas, muy antiguas, y nos tenemos que remontar al periodo de los griegos. O sea, los griegos, aquí déjenme les comparto algo de dónde vienen las discusiones actuales. Aquí tengo, por si tengo... Los que nos escuchan, ahí va a el- estar el video está para que en el vean. video. Tengo aquí el libro de
el Capital o Das Kapital de Marx, que no, escucha alemán. Este no es griego, ¿verdad? Pero hay algunos que ahorita, yo sé que ahorita en su podcast, o sea, están ahí donde están escuchando y ya se arrodillaron. Ya están arrodillados. Incluso aquella se puso, nomás. se puso rojo. Sí, Me ¿no? ruboricé, perdón. Sí, ¿no? Pero el Capital, en la ideología, tienen ellos como base, tiene como base a los escritos de Aristóteles, la política y más aún la ética nicomaquiana, ¿verdad? Y aquí también se los muestro. Y este es el refrito que más nos chutamos el día de hoy en relación a qué es la ética. Y aquí, si nos vamos a la ética nicomaquiana, ¿verdad? Tengo por ahí en mis documentos, ¿verdad? Capítulo y versículo, ¿verdad? De que se dice, bueno, que la equidad es un estado normativo deseable, o sea, la equidad como tal. Déjenme les digo una cosa, para poder a Aristóteles decir estas cosas, que la ética nicomaquiana, si algunos de ustedes no lo conocen, es como un legado, de Aristóteles para su pequeño hijo Nicomaqueo. Recordemos que Aristóteles, cuando veía a su hijo así correr, le decía: Nicomaqueito, bájate, ándale, exacto. Sí, ándale, Nicomaqueito. Es un legado, es lo más preciado de Aristóteles. Hay gente que dice: oye, lo que dice en la política es lo contrario. Sí, cierto, pero ahí él establece que cualquier iniquidad social viene de un vicio. O sea, él establece, por ejemplo, dice, si hay una persona generosa, pródiga, por ejemplo, dice, que reparte de sus cosas, vamos a poner de Iván, ¿verdad? O sea, se saca la lotería y reparte a su jefita una casa, a Jorge le pichan las caguamas. Gracias. ¿Sabes qué dice Aristóteles? ¿Qué dice? Que eres un vicioso. La chingada. ¿Por qué? Porque esa acumulación la obtuviste forzosamente de una manera perversa. O sea, para él, todos los arreglos sociales, ¿verdad? Justos, son éticamente correctos. O la ética correcta es la justicia, y cuando él se refiere a la justicia, él habla de las virtudes, etcétera, pero él habla de la justicia con una cara económica muy, muy metalizada, Él hasta hace cálculos: si tú tienes 2, si tú tienes 4. O sea, él apuesta al juego de suma cero, por así decirlo. Sí, el asunto es que él tiene una visión muy estática, muy estática, ¿verdad? Para él no hay crecimiento, o sea, él pues como economista se moría de hambre, ¿no? O sea, y hay gente que lo utiliza, ¿verdad? Como una base, como una base, ¿no? Sí, es que, según yo recuerdo, nos podemos plantear que Aristóteles buscaba el justo medio, ¿no? Ni un extremo ni el otro. Sí, tenía para que todo, ser para siempre, todo, y sus para 8 todo, virtudes, teníamos que todo. hacer el justo medio. Y en relación a la dimensión que estamos hablando, él establece incluso ese justo medio, él lo hace de manera aritmética. O sea, él utiliza cifras y dice: esto así, que si tú tienes 4, tú tienes 2, lo sumamos, lo dividimos, te queda 3 a cada uno. Y él establece, también a mí se me hace muy curioso cuando hay gente que cita, por ejemplo, a Aristóteles en materia de justicia y lo utilizan de una manera social. Y Aristóteles no es así. Aristóteles era muy metalizado, era más, o sea, él expresó una cara más económica, de dinero. Incluso, por ejemplo, él también le da un valor al dinero, el valor del dinero. Y hay dos cosas aquí que quisiera después transmitirle. Marx, lo único que hace, Marx es una mala copia de Aristóteles. No, pero espérense. Respiren. Sí. Oye, esos que estaban hincados ya se levantaron. No, y espérate. No, primer podcast que va a tener rating. Todavía no viene lo bueno. Así, de ese bueno todavía no viene lo bueno, porque Marx dice
¿sabes qué? Todo lo que dice Aristóteles sí es cierto, ¿verdad? Es más, él hasta le da su repasada ahí a Jeremy Bentham, estos güeyes que creen en la felicidad. También. De hecho, él hace unas groserías en relación a Jeremy Bentham, ¿verdad? Dice que Jeremy Bentham es un hombre de una gran estupidez humana. Así, o sea, Por tratar de medir la felicidad junto conmigo. o sea, él fue, no se centró en mí, simplemente se fue con Jeremy Bentham, Okay. porque él decir, Marx quiere darle una dimensión evolutiva y de tiempo a la cuestión de la acumulación. Y él lo que dice es, ¿sabes qué? Lo que decía Aristóteles está bien, ¿verdad? Pero está muy limitado. O sea, Marx dice, Aristóteles está equivocado. Órale, güey. Entonces, y él dice, ¿por qué? Porque se centró en una parte muy estática, ¿verdad? No en la parte dinámica, y también él introduce ahí en la cuestión del valor, su teoría de valor, incluye el trabajo y no el dinero. Para Aristóteles, la base esencial era el dinero como tal, ¿verdad? Y para Marx es, el dinero no necesariamente, es simplemente el trabajo, ¿verdad? Y esa dimensión histórica, ¿verdad? Que dice, y lo que hizo Marx, y ahí está pleno de citas en mis documentos, lo tengo, simplemente si ustedes tienen sus documentos de Marx, él dice, y ¿saben qué? Mira, véanlo, Marx fue el primero que se encargó de decir, hay culpables de la inequidad, y él culpó en su tiempo a los judíos de su época. O sea, el primer académico antisemita, ¿verdad? Es Carlos Marx. Y hay gente que dice, pero él era judío. Sí, era judío. ¿Y eso qué? Hijo, ¿Y eso qué? Y de abuelos rabinos por ambos lados. Los conocía tanto, ¿verdad? Los conocía tanto que ahora él rechazaba su judaísmo, ¿verdad? Y él decía, es que el Dios de los judíos es el dinero, y los campeones de la usura son los judíos. O sea, esto que yo estoy diciendo no es así como que lo dijo no, está lleno. Repitió mucho. Antes de su Das Kapital hay una pregunta que responde a Carlos Marx, a Bruno Bauer, en relación a la pregunta acerca de los judíos, donde la gente en ese tiempo estaba pensando si los grupos de los judíos, ¿verdad?, debían de existir en la sociedad, fíjate, en ese tiempo, o sea, y 1840 y tantos, ¿no? El Capital, 1840. y la respuesta en ese tiempo era no, debemos quitarle su judaísmo, o sea, o sea, la base del socialismo actual es la intolerancia y el antisemitismo, es la base. Yo por eso, y ustedes dicen, ay, ¿cuál es la otra? Porque les dije que había dos ramas. Bueno, esta es la rama que ustedes conocen, y la otra, ¿verdad?, es la rama de la Biblia, ¿verdad?, de lo que se llama el Tanakh, ¿verdad? Otros que se hincaron. Otros que se hincaron, pero los que están ahí, no, ya, o sea, No, ya ¿qué vale está madre. pasando? Ya O sea, vale madre. David, ¿qué está pasando? O sea, y tenemos, de veras, en esta esquina, Aristóteles y las malas copias, ¿verdad? Pato, se va a ahogar con el chicharrón, ¿eh? No, yo no, en este momento te aseguro que hay alguien. Eso no es posible, ya, me quito el saco. Y en esta otra, la teoría judaica, ¿verdad? La teoría judaica habla de que es posible una inequidad, ¿verdad? Pero siempre es una oportunidad, ¿verdad?, para compartir. ¿Quién? Solamente hay una persona en la teoría judía que no debe compartir, y es el más jodido. O sea, el más jodido. El más jodido es el único que dice, bueno, pues ese sí lo dejamos que no comparta, ¿no? Pobrecillo, cabrón. Todos los demás. Pero por ejemplo, en el judaísmo, por ejemplo, lo de la usura. Prestas a otro judío y no le debes de cobrar, ¿no? Pero si Sí. le prestas a alguien fuera del judaísmo, sí le debes de cobrar intereses, ¿no? Pues sí. O sea, todos los que estén fuera del judaísmo, X. Mira, la acusación en relación al manejo del dinero y la usura fue
una acusación muy común en relación a los judíos. Por ejemplo, me pudiste haber hablado acerca, no sé, de los reyes de Israel, me pudiste haber hablado acerca del desarrollo del culto monoteísta, pero no, te fuiste directamente al ¿Por qué? estereotipo, disculpen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la cultura. Déjame decir una cosa. Ahí les recomiendo a todos ustedes, hay un profesor que publica en YouTube, un profesor que vive en Nueva York, el doctor Henry Abramson, que él tiene varios videos en relación con la historia de los judíos. Él es un profesor secular, no es judío de religión, pero es más académico. Y ahí necesitamos ver la evolución del pueblo judío en relación a la discriminación. Ahora déjate digo que Marx no fue el primero que se le ocurrió discriminarlos, ¿verdad? Lamentablemente también Lutero también tiene escritos en contra de los judíos. Pero en la historia, ¿verdad? No se diga los griegos, los romanos, los perseguían, ¿verdad? Y el judío ideó una manera de sobrevivir, y cuando tú vas a agarrar tus cosas de un lugar a otro y no te puedes llevar nada, ¿qué haces? Pues las vendes, ¿no? ¿Y qué te llevas el dinero? Y el pueblo judío es un pueblo errante, ¿verdad? Y ellos, por cuestión de que de veras en Francia, en Inglaterra, en España, llegan los judíos, tienen dinero, vénganse con nosotros. Y luego hay una bula o un decreto que dicen que váyanse aquí. Un judío nunca se ha podido dedicar a la agricultura, por ejemplo, hasta recientemente en el terreno de hoy, lo que es Israel, ¿verdad? Ha habido de nuevo la agricultura, pero siempre se han sido orillados, pues, a ser nómadas. Pues sí, estar de un lugar a otro, estar de un lugar a otro, ser nómada, güey. Nómada, es que... te entendí otra cosa. Sí, No, discúlpame. No, Güey, ¿Qué pedo con esto? No, andas muy Entonces, sensible, déjenme güey. les digo que aquí, en toda la tradición judaica, ¿verdad? Hay un encargo que después Jesucristo iba a venir a decirle a la gente, ¿sabes qué? La manera como quieras que te traten, debes tú tratar a los demás. Y eso Jesucristo no lo inventó, él estaba citando palabras del Deuteronomio, ¿no? Claro, ¿verdad? Está la gran pregunta, ¿puede la gente verdaderamente compartir de buen corazón? La teoría judía dice que no, dice que debe haber una liga metafísica, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Lo que dice el humanista es, ¿sabes qué? Yo sí puedo ser bueno, no necesito tu pinche Dios, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Puedo meterme lo que yo quiera en la nariz o donde quiera, y yo voy a ser bueno. Y pues yo solamente he estado aquí esperando sentado a que ese verdadero humanismo, ¿verdad? Pues acabe con la pobreza, porque cada vez que yo escucho a mis colegas que son agnósticos y que dicen, no, es que tenemos la religión, todas las religiones van hacia donde mismo, todos los iluminados, ¿verdad? Perseguían las mismas cosas. Yo digo, ándale pues, oye, pues comparte, ¿no? O sea, Comparte. ¿no? O sea, Dijo o yo me voy a esperar aquí, porque realmente lo que uno ve, curiosamente, las personas eminentemente ricas, ¿verdad? Tienen no tienen una ideología capitalista, tienen una ideología de compartir, o sea, todos. ¿Y quién? Pero ¿sabes quién debe compartir? Pues, como dice el dicho mexicano, no sé dónde nos escuchan, pero es que se haga la voluntad de Dios en los güeyes de mi compadre. O sea, vamos a limpiar la colonia. No, pues yo voy a ver que mi vecino empiece. O sea, Para empezar yo. Después, o sea, y ya si lo veo que ya no puede, que anda cansado, pues le llevo un vasito de agua. Ya. Y yo aquí lo sigo viendo. Sígale, no, compa, sígale. Sígale. pero no. Ahora, Ahora, hay varias teorías, o sea, estas son las raíces, ¿verdad? El día de hoy, por ejemplo, tenemos la teoría de la justicia de John Rawls, que tengo ahí también su libro. Es un tratado kantiano que habla es un humanismo metafísico que habla de que todos de alguna manera debemos de compartir, porque si nos imaginamos estar en un estado de total depravación, híjola, me van a hacer compartir, por ejemplo. Ese es John Rawls. Y luego su alumno,
Ronald Dworkin, que habla acerca de la equidad de oportunidades. ¿Saben qué? No importa si tienen más, tienen menos, al más jodido hay que darle oportunidad de que que empiece igual que los demás, ¿no? Dándole educación, dándole servicios médicos para que pueda llegar a tener su potencial, por ejemplo. Ahora, déjenme les digo que un gran problema, esa es otra rama, ¿no? Ahí están los marxistas recalcitrantes, ¿verdad? Los que dicen, no, güey, o sea, dame la equidad o dame la muerte, cabrón. Así un fantasma ronda. Sí, o sea, por ejemplo, John Rawls, Dworkin, de alguna manera acceden teóricamente a inequidades, e incluso Amartya Sen, aceptan inequidades temporales. Ok, pero vamos hacia ejemplo del señor John Romer, ¿verdad? Que es otro economista también, que ese es, yo creo que es el más izquierdoso, que dice, no, o sea, no podemos aceptar ni teóricamente ningún arreglo inequitativo. Entonces, yo cuando veo a alguien diciendo esas cosas, yo digo, este amigo trae su BMW, ya está vendiéndolo, o sea, agárrenlo, por favor, agárrenlo, porque, o sea, se acaba de quitar su saco de Versace y ya lo va a subastar. Como dijo, Jesucristo dijo, y tienes dos capas o dos sacos, pues una chamarra, pues comparte una chamarra, o sea, ahora, ¿a quién? Y esta es la parte, el asunto con este asunto del socialismo y todo ese rollo es que la persona pobre o destituida también se encuentra quién sabe dónde. Y en el arreglo judaico, ¿verdad? En el arreglo judaico es, ¿a quién debes de ayudar? Pues al que está cerca de ti. O sea, empezar por tu círculo cercano. Hay una proximidad geográfica. Tu familia. Primero tu familia, primero tú, luego tu familia, y luego el que te encuentras, y por eso, pues ahí, digo, ya les estoy ahorrando la misa, yo sé que no van, ¿verdad? Pero les estoy ahorrando la misa este domingo, ¿verdad? Que dijo, porque no faltó el salsa, ¿no? Había una tiela ahí preguntándole a Jesucristo, oye, ¿y quién es mi prójimo, no? ¿Y quién es mi prójimo, no? ¿A quién le debo poner la otra mejilla? Sí, ¿no? Así, ¿a quién? A ver. Pues entonces es cuando Jesucristo da la parábola del buen samaritano, ¿no? Donde se supone que va el levita o va el sacerdote, y dije sacerdote, con sal. Y y esos no se paran, o sea, va el profesor, investigador, SNI 4, ¿no? O sea, va el jerarca, el pastor, el cura, y esos son los que no se paran. ¿Quién se para? Pues el que menos piensa, no sé. Y de hecho el término samaritano es un estigma geográfico, es como si en Chihuahua dijéramos, y luego con todo respeto, ¿verdad? Para mis amigos de DF, no, pues pasó el chilango, o para mis amigos también que tengo aquí en las zonas de Ciudad Juárez, ¿no? Decir, no, pues llegó el de Anapra, llegó el de la Chaveña, el torreonero, el de las Torres. o sea, llegó el que no debía, es más, hasta el que cae gordo, pues. Y ese fue el que llegó y arregló el problema. Ajá. ¿Por qué? Porque iba pasando de camino y dijo, pues allá hay una necesidad. Entonces, déjenme les digo que no sé, pues podemos durar 1 hora, 2 horas. Siempre termino yo o trato de incluir en la arenga, pues, en la discusión acerca de la inequidad. Primero que nada, que no se les olvide, que no se nos olvide, que todos nosotros podemos hacer algo. O sea, yo, por ejemplo, lo hago como profesor, yo soy una persona muy privilegiada, soy ex becario con ACID, quiere decir que hay fondos públicos para que yo pudiera estudiar, ¿verdad? Cantidades pues muy grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Pues yo tengo una gran capacidad que he adquirido, bueno, creo que para mí una dimensión, ¿verdad? Acerca de cómo crear justicia, ¿verdad? Porque el término judaico, ¿verdad? En relación a la justicia es algo que se puede fabricar. El término de justicia en latín, en términos romanos, en términos grecolatinos, ¿verdad? Es un estado etéreo, ¿verdad?
al que se supone que uno puede llegar, pero ese concepto judaico es de decir, sabes que tú puedes hacer algo. Marx, déjame te digo que también, no solamente cita a Aristóteles, él cita también el Deuteronomio, ¿verdad? Porque él cita una historia del maná, ¿verdad? Cuando cae este pan del cielo, y él utiliza esa frase que dice, a nadie más, a nadie menos, a cada quien lo que corresponda. Esa es una frase literal de Marx, del Deuteronomio, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Lo que hace Marx es decir, sí, pero Carlos Marx, no sé si ustedes leen su biografía, es una biografía verdaderamente patética, ¿verdad? Patética, o sea, porque él tenía en sus manos, por ejemplo, tenía una gran glosa, ¿verdad? Tenía una gran capacidad de escritura, podía escribir en 3 lenguajes al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo no necesitaba traducir, o sea, y él decidió, ¿verdad? Vivir de los salarios de miseria de su amigo, entre paréntesis, Engels, ¿no? O sea, y se le murieron hijos de inanición, Sí. su esposa, ¿verdad? Jenny, ¿verdad? Lo quería un montón, su esposa. Pues, Pero, o sea, ella se abnegó, ¿verdad? O sea, siguió el papel de su líder, ¿verdad? Porque era, me parece que protestante, ella, no recuerdo exactamente, pero tenía una visión cristiana, ¿verdad? Y simplemente veía a Marx a Carlos hacer esas cosas, y se le murieron sus hijos. Y en lugar de Carlos Marx decir, güey, se te murieron porque tú no les diste, porque tú no compraste un litro de leche, güey. O sea, no, ¿quién fue? El Estado. No me dio el Estado. Los judíos. Ellos fueron. Y de ahí surgen las modernas teorías conspiracionistas, que es básicamente, o sea, llevar así a terrenos insondables el asunto de decir, yo no fui, fue Tete, pégale, que ya fue. ¿Fue tu culpa? No, fueron los aliens, fueron los judíos, fueron, o sea, y fueron los Illuminati. Exacto, los Illuminati, exactamente, los caballeros de Colón, o sea, sí, la selección mexicana, o sea, todo el mundo fue, que pues ganaron 6-3 a Corea, superpotencias. Sí, No hay nada que celebrar. No, no hay nada. Entonces, Cuando nos igualemos a Corea en su desarrollo de tecnología e innovación, entonces sí celebremos. Sí, es que no estaba solo por eso, pero bueno, pues acá. El asunto es entonces que siempre el mensaje que yo quiero dejarles a todos es identifiquen la dimensión en la que ustedes tienen algo y compartan, ¿verdad? No se la lleven a la dimensión del metal, porque ese es exactamente lo que quiere hacer siempre Aristóteles. Hay muchas cosas en las que podemos compartir. Si tienes un hermano, güey, pues cuídalo, dale un consejo, o sea, tú tienes más experiencia, ¿verdad? Pero también, si ustedes están en una dimensión de manera desaventajada, acepten la ayuda. O sea, por ejemplo, yo Reconozcan sus carencias. Sí, por ejemplo, yo no sé qué rollo con los jóvenes, no sé, ¿Qué onda? De veras, no sé qué rollo. Yo pienso que ustedes están haciendo tus TikToks y ustedes a lo mejor dicen, no, o sea, ya mire, profe, ya está esto. En relación a eso, pues yo recibo la información, ¿verdad? A lo mejor hay alguna nueva manera, ¿verdad? De ver el mundo, ¿verdad? Yo sé poco de sistemas, sé poco de viajes. Bueno, ahí yo me defino, como dice David, defínalo. Me defino como un ignorante, y entonces yo ¿Sabes que tienes áreas de oportunidad? Sí, por ejemplo. Pero pues también, si dices, oiga, profe, pues piche las birras, ¿no? Bueno, entonces yo saco la cartera, ¿verdad? Veo una necesidad, la reconozco Sí, y sí. hay que cumplirla. profe, el capital. Claro, si no es capital, es una manera de hacer justicia, pero no esa de sacar la espada o también, déjenme les digo que hay, lamentablemente, ustedes dicen, ¿en qué ha caído el asunto del capital y Marx y Aristóteles y todos los demás? Tengo aquí libros de Lenin, tengo aquí y modernos también, ¿verdad? Romer mencioné y todo. ¿Saben qué? Que es muy triste ver a las personas que dicen saber algo de socialismo, de comunismo, o que son críticos, ¿verdad? Del capitalismo como tal. ¿Cuál es su acervo? ¿Cuál es su caja de herramientas? Robin Hood. O sea, Robin Hood.
O sea, ahora ya, o sea, ¿qué? No, pues quitarle al rico para el pobre. Hay que robarle. Y ya me pongo mi toga de Carlos Marx, ¿verdad? Y luego también digo yo, no se vale, güey. Saca las manos, sacas el hacha. O sea, si tú crees que un esquema Robin Hoodiano, porque ejemplo, hay de Robin Hood a Robin Hood, ¿no? Tengo aquí también el libro del Capital, de este autor francés, ¿verdad? Del Piketty. El Piketty, ¿verdad? El Piketty, sí, que es un piquetín, ¿verdad? Y que ahorita nos echamos uno. ¿Y qué dice él después de su libro de 800? El Capital, y luego cae en el siglo. O sea, el siglo XX. Sí, así como que yo Marx, yo acá Marx estoy. Es lo que termina diciendo es eso, es decir, o sea, con sus rollos acá macroeconométricos, porque ves, y luego las fórmulas, y todo, al final, ¿qué dice? El rico tiene mucho, y ha tenido, y hay que quitarse, y hay que quedárselo al pobre. Órale. Ahora Robin Hood, güey. Okay. Oye, güey, pues no necesitabas complicarte tanto la existencia, güey. ¿Por qué mamaste tanto? Pues sí, porque Robin Hood, no sé si saben, es un cuento, es una novela hecha de varias leyendas del Reino Unido, ¿verdad? De Inglaterra, ¿verdad? Ya donde el pequeño Juan y Robin Hood, Sale todo ese Shrek, rollo. para los jóvenes que nos ven. Para la chaviza. Entonces, Para la generación de De Shrek. alguna manera, no sé, chicos, más o menos esa es la tesis. Les invito, me decía hace, creo que como 3 o 4 semestres, cuando todavía estábamos en clases presenciales, yo creo que un alumno levantó la mano. Profesor, ¿cree que es relevante el estudio de Carlos Marx el día de hoy? Dije yo, absolutamente, es relevante y revelante también, en el sentido de lleguen a los estudios del Capital. Ya, si quieren para la siguiente les hablo. Usted dice, bueno, ¿y por qué se puso de moda? Porque les dije yo, sí, se fijaron que dije, no dan 3 cacahuates por mí, y me decían, vete con tus métricas, y ahorita todos está muy interesado. Bueno, en el Inter pasaron un rollo de religión. En el año 2008, ¿verdad? El Papa Benedicto, ¿verdad? Escribe no sé si se acuerdan, en 2008, por lo único que se conocía a la Iglesia Católica era por los abusos de pederastía, ¿verdad? Claro. Y entonces, yo no sé, pero resultó muy conveniente que en ese tiempo en particular se empezara a hablar de otra cosa, particularmente de que el pobre tiene poco, el rico tiene mucho, de los ecocidios también, ¿verdad? Y de los asuntos de genética, de los experimentos genéticos. Y eso es porque en el año 2008, después de casi 800 años de no haberle movido al asunto de la pecadología, no les miento, en la Iglesia Católica hay un departamento, una institución que se encarga de decir qué es malo y qué es bueno. Para ustedes todavía están anticuados, ustedes pensaban que era, pues no sé, la pornografía y la gula y la ira. Los pecados capitales. Sí. Déjenme les digo que esto ya está outdated, ya es historia. Desde el año 2008 se declararon una nueva serie de pecados, ¿verdad? En donde esto es, la iniquidad es un pecado, el enriquecimiento es pecado. O sea, tener un chingo de lana, así que déjenme decir una cosa, ustedes también, o sea, no son pecadores. No, o sea, Estamos a toda madre. también. Todavía vamos con, No. todavía estamos en el rebaño, vato. Ahí está. Eso. A partir de ahí, toda esta discusión del ecocidio también, del planeta, empieza a tomar, porque déjenme les digo que si alguien tiene el poder entre la raza, entre el vulgo, ¿verdad? De transmitir lo que son los valores éticos es la Iglesia Católica. Y déjenme les digo que hasta las iglesias que no son católicas, la budista, la protestante, toman de la Iglesia Católica su set de cosas importantes, ¿verdad? De valores éticos. Y entonces, del año 2008 en adelante, ¿de qué se empezó a hablar? Del movimiento o la ocupación de Wall Street, de la primavera árabe. Entonces, ahorita, lo único que tenemos, todo este asunto de iniquidad es una cortina de humo para, pues, tapar las fallas de un ente religioso, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo ahora es una cortina de humo? Yo pienso que otros 5 o 10 añitos. Después de eso, déjenme les digo que si a alguien le ha pegado este asunto de la inequidad... Pues de hecho la OCDE y el Banco Mundial se habían fijado como meta que para el 2030 erradicar la pobreza extrema, ¿no?
había una serie de los objetivos del milenio y luego hay objetivos del milenio recargados, o sea, okay. 2.0. Sí, están los nuevos, los objetivos de los nuevos objetivos del milenio, ¿verdad? Que dicen que ya no solamente la gente debe ser pobre y tener salud, sino vivir en ejemplos, hay nuevas dimensiones en donde se dice que la tierra debe no estar contaminada, los mares, entonces todo esto pues son modas, digo yo, va a llegar un momento en que pues sí, así de que hay lo que pues ya vale rollo, ¿no? Déjenme les digo por qué va a pasar de moda este asunto de la iniquidad y del asunto de las instituciones religiosas y el asunto de los ricos. ¿Ustedes creen que digo, tuvo, como se dice en inglés, an unintended consequence, o sea, una consecuencia no intencionada, ¿verdad? A lo mejor la Iglesia Católica que dijo, güey, eres rico, güey, eres pecador, órale, pero digo, pues ya no estamos en tiempos de Lutero, ¿no? Donde la gente decía, ay, híjola, no, perdóname, Diosito, y le rezan al Santo Niño de Atocha y a San Judas y a todos esos, ¿no? De cabeza. Y acá, y no, y ¿saben qué dijo? ¿Sabes qué? Ya no me interesa tu religión. Entonces es que mi lana me lo llevo a horas de caridad, me lo llevo a hacer, no sé, a cosas que se ven en el Facebook. Me la llevo a Somalia. Sí, o sea, para sacar una foto. Y la neta, tú y tus rollos de la Virgen y todo, ay, qué hueva, cabrón. O sea, se ha topado la institución religiosa con un humanismo penetrado, recalcitrante, y entonces la gente ya no le tiene miedo al infierno, güey. Ya no. Entonces, esos millones, o sea, sí, sirvió para dejar de hablar de pederastía, pero ¿quién está ahorita integrado en las iglesias? O sea, es más, en esta pandemia, ¿por qué le dijeron a la gente? No va a haber esto, no. Es más, la gente se puso más violenta cuando dijeron no va a haber chela, no va a haber cerveza. Que no va a haber misa. A que dijeron, no va a haber culto. ¿Qué? ¿What? Oh, pobres, güey. Pues sí, no, era el opio del pueblo, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de organizaciones monstruosas, en las cuestiones de la religión, las cuestiones donde se dictan los valores éticos, ¿no? Y no le ha ido bien. Entonces yo anticipo que va a venir una nueva ola que ¿saben qué? Va a haber esta nueva puerta, así como se acuerdan que llegó Francisco, cuando llegó así de nuevo Papa y dijo, vamos a hacer unas puertas de la misericordia. Órale, para perdonar gente. Yo me quedé pensando, pues que ese no era el jale de siempre, o sea, que no estaba la iglesia precisamente para perdonar pecados, ¿no? O sea, pero no, declaró un año en donde pues se aceptaban a las que habían abortado, a los divorciados, a los que se tatuaron, no se diga, loco, esas mamadas, imagínate. Y luego, imagínate, güey, o a gays, todo, pásenle. Y el día de mañana yo creo que van a decir, pásenle los ricos, pásenle, o sea, va a haber un Nicodemo, un José de Arimatea, que hay esas historias. Ya que su cooperación y lo perdonamos. Esa historia, pásenle, hombre, no está tan malo, no es tanta lana, está malo no tener lana y no ayudar, o sea, vamos a volver, porque ahorita, déjenme les digo que desde 2008, todos mis colegas que creían en la teología de la liberación, este es un movimiento latino, ¿verdad? Que mezcla socialismo con cristianismo, que dice que Jesús era revolucionario y que él por eso sacó con latigazos a la raza, porque era rico. Por vender segundos en el templo. Sí, ándale, haz de cuenta. Y cuando no, ¿verdad? O sea, Jesús dijo, yo no soy de este mundo. O sea, mi rollo está arriba, arrepiéntete, pecador. O sea, pero hay gente que dice, no, vamos a llevarnos, tenemos que hacer un movimiento social. Y pues, yo creo que, vivieron su época, o sea, la revivieron desde el año 2008, pero yo pienso que hay un momento en el que la raza va a decir, oigan, desde que dijimos que había más inequidad en lugar de acabarse, pues hay más todavía, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, son modas, ¿verdad? Hay un interés ahorita, pienso yo, morboso, ¿verdad? Porque cada quien cuando piensa en el pobre, la institución, piensa, ojalá que me llegara la tarjeta del AMLO, ¿verdad? Para tener mi bono, ¿no?
cuando la gente habla de inequidad no habla de resolverla, habla nomás de beneficiarse. Y es exactamente el teorema, la desgracia de los comunes, el teorema de Coase, ¿no? Que dice que todos estamos llegando a pensar igual, ¿verdad? Y que nadie está haciendo por reducir el asunto de la pobreza o la inequidad, ¿no? Entonces yo les agradezco, no sé, chicos, es más o menos la tesis, es apasionante todo ese asunto de la inequidad. Si alguno de ustedes no se necesita literatura, escríbanme a mi correo, david.vázquez, las dos con z, @uacj.mx, ustedes cualquiera de sus escuchas, david.vázquez@uacj.mx, y por ahí les puedo mandar literatura. Creo que debe haber una perspectiva más propositiva. Yo me voy más por la teoría judaica que dice, todos nosotros, dice el Deuteronomio, o sea, si al final, ¿verdad? Todos tratamos de hacer las cosas bien, estoy parafraseando, ¿verdad? Y si cada uno trata de ayudar a su prójimo, al final vamos a obtener una justicia divina. O sea, pero como un conglomerado de poder ayudarnos todos. Yo sigo pensando lo mismo, creo que el humanismo no es no es la panacea. pues se dice mucho, es que hay muchas cosas ahí hasta esotéricas, hasta cosas ahí metafísicas, etéreas. Traten de ayudar el día de hoy a alguien, de veras, 5 pesos, 2 pesos. Ese espíritu que ustedes tienen así de poder ayudar poco a poco, o dar un consejo, o de veras ayudarle a su mamá a lavar los trastos, o sea, eso hace que al final tengamos un mundo más justo. ¿Qué pasa, mis estimados? ¿No? No, vato, ya ciérrenlo, eso. Ya ni más que decir. Ya no lo arruine, No, por ya no favor, lo arruine, no lo vato, arruine. ahí muere. Bueno, entonces creo que el buen David acaba de cerrar con broche de oro este episodio, entonces no nos queda más que agradecer, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, ahí nos pueden buscar como Barronomics. Ya saben, cualquier comentario, duda, sugerencia, fuentes, lo que sea, también aquí, si no deciden contactar directamente al autor, pues nos pueden preguntar a nosotros, y con gusto les podemos compartir documentos, textos, etcétera, lo que haga falta. Entonces, mis estimados, redes sociales donde los puedan seguir. Iván Herrera, Facebook, Instagram, ya se lo saben. Etiel. Etiel Zavala, Facebook. Bueno, Hasta que por fin, ya después de 20 y tantos capítulos. ya quedó bien abierto. ya quedó abierto, ¿no? Está bien. Pues también pueden encontrar como Jorge Castañeda en Facebook, en Instagram. Igual recordarles que esto lo pueden encontrar en YouTube, el video completo, y ahí pueden vernos si quieren, que no estamos muy agraciados, pero bueno, supongo que el ver el episodio puede ser un poquito más entretenido. No, si tú supieras, cuando andan en el extranjero, los mexas todos somos Ricky Martin, todos. La chica. Todos, Poder latino. Oh, no, y todas las chavas son Shakira, sí. Algo así. Así que no. Debemos de viajar más, vato. Oro. Definitivamente. Abusado. Muchas gracias a ustedes. No, No, por gracias. nadie. Gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues con esto cerramos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bye, hasta luego, bye.